Buenas tardes, Miss. Hoy día yo voy a hablar de Washington Delgado, que nació en Cusco el 26 de octubre de 1927 y murió en Lima el 6 de septiembre del 2003. Fue un escritor, profesor y poeta peruano. Fue hijo de Rosa Alacia de Sierra Galarreta y Juan José Delgado Delgado. En 1931 se estableció en Lima con sus padres, donde hayan residencia en el Girón Leticia, cerca del Parque Universitario. En 1935 es matriculado en el Colegio Montessori, donde estudió con personalidades como José Bonilla y Julio Ramón Ribeiro. Continúa sus estudios en el Colegio Anglo-Peruano, hoy conocido como Colegio San Andrés, y del cual egresó obteniendo el Beatrice Prize. Al año siguiente viaja a Arequipa, donde permanece 2 años, y en 1949 ingresa a la Pontificia Universidad Católica del Perú para seguir sus estudios en Letra y Derecho. De 1950 a 1954 continúa sus estudios con la especialidad de literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1953 le otorgan el Premio Nacional de la Cultura del Ministerio de Educación del Perú. Al año siguiente trabajó como profesor auxiliar del Instituto Pedagógico de Varones de Lima. En 1955 publica su primer poemario titulado Formas de la ausencia, que le llegaría a numerosas antologías, bellas y pequeñas composiciones que impresionan hasta hoy. Se casa con Rosalía García, con quien llega a tener 3 hijos, Lucho, Sonia y Juan Pablo. A partir de ese año, en 1950 hasta 1958 viaja becado a España para seguir sus estudios en literatura. En 1957 publica Días del Corazón. Los siguientes años va a trabajar como profesor auxiliar en distintas universidades y en 1959 publica Para Vivir Mañana. Luego se convierte en profesor de la Escuela Nacional Superior de Varones. En 1963 es elegido por el Consejo de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como jefe de la práctica a tiempo completo y en 1970 es promovido a catedrático de letras de la misma universidad. En 1965 publica Parque y obtiene un doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Chiclayo y por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. En 1968 publica Tierra extranjera y obtiene el bachillerato de letras en San Marcos, con su brillante tesis Los Tellos de Meneses, Reyes y Villanos en el Teatro Lope de Vega. En 1969 publica Destierro de una vida, editado por Villa Martés. Al año siguiente aparece por primera vez en toda su obra lírica reunida bajo el título de Un mundo dividido. En 1976 publica su ensayo Situación social de la poesía de Rubén Darío. Y en 1977 Forma y significado en galope muerto de Pablo Neruda. En el año 1978 va a usar el seudónimo de Ivone Fernández para colaborar publicando poemas con El Comercio. En 1987 publica Reunión elegida, la historia de Antidoro, cuando impunemente se está uno muerto, en 2003. En el 2008, la literatura peruana se enriquece con la publicación de la poesía y prosa de Washington Delgado, reunida en 4 tomos por la Universidad de Lima. Jorge Eslava es el editor de estos tomos. El primero recoge en la totalidad su obra poética, que se inicia en 1951 y concluye en el 2003, y el segundo tomo compila su creación cuentística y su fecunda producción periodística, publicada en diversos medios nacionales. El tercer volumen lo integra en sus trabajos interpretativos e historiográficos sobre la literatura española y peruana. Y finalmente, el cuarto tomo se recopila de ensayos, conferencias, prólogos, además de una entrevista, una semblanza y un álbum fotográfico de quien, a la par de su actividad intelectual, realizó también una intensa labor de docente en distintos centros académicos del país. Poeta, crítico y miembro de la Academia Peruana de Lenguas. En 1953 recibió el Premio Nacional de Cultura en Poesía por su primer libro Formas de la Ausencia. Y no solo sorprendió como poeta, ya que en 1979 recibió la medalla de oro de la primera Bienal de los Premios Cope de la Muerte
del Dr. Octavio Aguilar. En 1996 recibió el premio Juan Mejía Vaca por su labor creativa. Fue también un crítico literario, ha escrito historia de la literatura del Perú republicano y la historia colonial. Y tiene muchísimos artículos, ensayos y ponencias publicados en distintos medios de comunicación del país. Una mención especial merece su faceta de catedrático en distintas universidades. Además presidió de la comisión por el centenario del nacimiento de César Vallejo, que en su momento dirigió con Carlos Villabartés la revista Visión del Perú. Marcos Martos, uno de los principales representantes de la generación del 60 en la poesía peruana, escribió sobre Delgado. Como lectores sabemos que una porción importante de la calidad de la poesía peruana del siglo XX le debemos a Washington Delgado. Falleció en la madrugada del 6 de septiembre del 2003, víctima de un derrame cerebral masivo en el hospital Edgardo Rebagliati de Lima. Sus restos fueron velados en la antigua casona de San Marcos en el Parque Universitario. Ahora les voy a proceder a leer un poema de él llamado Las Buenas Maneras. Y después le voy a dar una opinión sobre este y sobre su forma de escribir, comparándolo también con Antonio Cisneros. Las Buenas Maneras. Es peligroso caminar con un nombre en los labios. No digas nunca España, Leningrado, muchacha, querida tierra. Aprende las buenas maneras de la vida. La vida es silenciosa. El silencio tiene numerosas palabras. Buenos días. Ha llegado el verano. Los precios suben. Si los salarios suben, la patria espera. Vuestro sacrificio. El señor presidente deplora lo sucedido. Los señores ministros confían en el futuro. El feroz asesino fue ajusticiado. Dios bendiga a nuestro pueblo. Viejas palabras, dulces, inútiles y tiernas como almanaques viejos. ¿Para qué decir España, Leningrado, muchacha, tierra querida? No camines con un nombre en los labios. Para entender su contexto en el cual se da su poesía, hay que entender también el contexto en el cual se vivía el Perú y el mundo en los años 50, que es donde pertenece Washington Delgado. Se estaba en una plena crisis política de dos ideales un poco radicales, y en las cuales, a mi parecer, Washington Delgado pertenecía más al radical de izquierda, pues expresa como su tierra querida a Leningrado, parte de la Unión de República Socialista Soviética, y también repudia en cierta parte el gobierno que por ese tiempo era presidido por el presidente Odría. Ahora, una comparación con Antonio Cisneros sería, la cual Antonio Cisneros habla sobre un tiempo más mundano, algo más propio y con algo de sátira. Sin embargo, acá de por sí es una crítica social totalmente dirigida hacia el gobierno, sobre tal vez las desigualdades que pueda presentar desde su punto de vista Washington Cisneros, tratando de entender a sus lectores que tomen armas y vayan a derrocar al malvado gobierno, según él. Ciertamente, se da más que nada como un arma propagandística política, pero también enriquece en parte la literatura peruana, pues da un propio estilo, muy estructurado y bien dado.